Hola, cordial saludos a todos nuevamente. Pues nos volvemos a ver las caras ahora para hablar de clasificación TOAS y ACV criptogénico. Este es uno de los temas que más me apasiona y creo que es uno de los temas que más dudas genera, más polémica, controversia y que además es muy poco conocido en general por el personal médico. Vamos a comenzar. Inicialmente vamos a hablar de la clasificación TOAS. ¿Qué es la clasificación TOAS? ¿Por qué es importante? ¿Por qué debemos conocerla? ¿Por qué es importante clasificar los SBs? Y brevemente vamos a hablar de esto. ¿Okay? Pues existen múltiples clasificaciones. Existen clasificaciones de comisiones independientes, de organizaciones científicas. Las clasificaciones son necesarias para unificar criterios para estudios clínicos y también son necesarias para hacer clasificaciones sindrómicas, topográficas y etiológicas. Ponemos etiológico en rojo porque pues, la clasificación TOAS es una clasificación clásicamente etiológica. Ahora, las clasificaciones etiológicas pueden tener multitud de causas. La fisiopatología es muy variable, en dependencia obviamente del ictus que está ocurriendo, y es indispensable seleccionar los pacientes, organizar los pacientes por dos cosas. Uno, para los ensayos clínicos, y segundo, para poder hacer un abordaje mucho más complejo del paciente y poder diagnosticar la enfermedad que está padeciendo y tratarla adecuadamente. Las clasificaciones etiológicas pueden ser básicamente de dos tipos. Existen las clasificaciones etiológicas causales, en donde está el TOAS, existen otro tipo de clasificaciones como podemos ver ahí, y existen las clasificaciones etiológicas fenotípicas, en donde está la de Baltimore, la de Washington, el SSS TOAS y el ASCO. Bien, aquí vamos a hablar de una clasificación etiológica causal que es el TOAS. Y entonces nos preguntamos qué es el TOAS. Pues TOAS en inglés traduce tostada, pero efectivamente esto no es una tostada. Las tostadas en estos casos es una mnemotecnia para que nosotros podamos interpretar y que no se nos olvide, porque en las historias clínicas habitualmente cuando le damos alta a un paciente con ACV debemos poner esta clasificación. Esta clasificación surge hace varios años en un estudio clínico para poder identificar, un estudio multicéntrico hecho por Adams y colaboradores, para poder identificar y precisar y tratar adecuadamente los pacientes con ACV. Ahora, la clasificación TOAS, ¿en qué se caracteriza? Tiene criterios objetivos que la clasifican de manera adecuada, tiene un sistema estándar durante años, son 5 subtipos clasificables que ya vamos a ver, y los puede dividir en probables y posibles, dependiendo de las características clínicas del paciente y de los exámenes que podamos hacer. Ahora, es una clasificación que tiene ventajas, pero como toda clasificación también tiene sus limitaciones. Ya vamos a ver, ¿cuáles serían las ventajas del TOAS? Las ventajas del TOAS serían, por ejemplo, que sigue siendo una clasificación tradicional que subdivide el SB en 5 tipos principales, es simple y ampliamente aceptada y es muy fácil de estudiar por internos, estudiantes de medicina, médicos que no sean neurólogos, ¿ok? Es validada por grupos independientes y además de eso tiene en cuenta las certezas diagnósticas de cada subtipo como posible o probable, dependiendo del tipo de test y de los estudios con que contemos. Bien, las limitaciones, pues a veces podemos decir que tiene un poco más de limitaciones, es que se basa en características clínicas de imagen y de laboratorio y por supuesto estas técnicas son sensibles, tienen una sensibilidad limitada. Además, hay reglas para la decisión de identificar mecanismos más probables en pacientes con múltiples etiologías. ¿Esto qué quiere decir? Que si el paciente tiene posiblemente varias causas, no permite pues asignarle esas varias causas. Bien, la asignación de pacientes con múltiples etiologías en un grupo de etiología indeterminada subestima este grupo. ¿Qué quiere decir eso? Es que cuando decimos que no conocemos la causa, posiblemente es porque no hemos estudiado muy bien ese paciente y ya vamos a ver eso más adelante. Además, no es inclusiva 100%. Les pongo un ejemplo claro. La clasificación TOAS considera que es aterotrombótico aquel que tiene más 50% de estenosis intracraneal en una carótida, por ejemplo. Pero hay placas que tienen menos del 50% y son la causa del infarto. Esto no lo incluye. Tiene una baja o moderada concordancia interevaluador y requiere una revisión para adaptarse a nuevas tecnologías, como son la resonancia, la angiografía, el eco transesofágico, el Holter, por lo cual puede resultar un poco anticuada, entre comillas. Por eso han surgido otras clasificaciones. Está la SC-TOAS, está el CCS, pero ¿qué pasa con estas clasificaciones? Es que se vuelven más engorrosas. Por tanto, el TOAS sigue siendo la clasificación por excelencia que nosotros utilizamos en la estadificación y clasificación de los pacientes con ictus isquémico.
Ahora bien, tenemos la clasificación del ACV. Ya sabemos que el 88% de los ACV son isquémicos, un 12% son hemorrágicos, de esos un pequeño porcentaje son hemorragias subaracnoideas. Bien, ahora de esos ACV isquémicos los dividimos en lacunares y no lacunares. Lacunares corresponden aproximadamente un 23% y un 77% corresponden a ACV no lacunares. Y ya vamos a definir más adelante con claridad qué es un ACV lacunar. De los no lacunares, entonces tenemos un 35% que son de origen cardioembólico, un 17% que son originados por compromisos de grandes vasos o ateroesclerosis, y tenemos un 45%, y estas tasas varían entre un 25 y un 45% en dependencia de los exámenes y de la profundidad que hagamos estos exámenes en el paciente. Y el criptogénico a su vez se divide en dos, ESUS y no ESUS. ¿Qué significa la palabra ESUS? Vamos a hablar un poco más adelante de lo que es ESUS. ESUS traduce infarto embólico de origen indeterminado, y los criptogénicos los dividimos de estas dos formas. Un 50% es ESUS y un 50% es no ESUS. Ya vamos a ver esa diferencia. Entonces aquí tenemos la clasificación TOAS. Bien, ¿cómo los dividimos? Entonces, en infarto aterotrombótico. ¿Qué quiere decir infarto aterotrombótico? Aquel que tiene una placa ateroesclerótica que obstruye el paso de sangre y que debe ser de un mayor a un 50%. Bien, está el ACV cardioembólico, en donde están las fuentes cardioembolígenas que vamos a ver más adelante. El lacunar, que habitualmente está asociado a la hipertensión y a la diabetes, son infartos pequeños, menores de 15 milímetros o de 1.5 centímetros, y que están generados por el mecanismo de lipohialinosis. Bien, está el ACV criptogénico, que es el que vamos a abordar hoy un poco más ampliamente, y están las causas poco frecuentes, que son las trombosis venosas cerebrales, los estados protrombóticos, o por ejemplo la disección arterial, que en jóvenes tiene una relevancia. Ahora, este trabajo de Lancet del año 2014, ellos plantean que esta es la frecuencia que ellos tienen más o menos de ACV, y la clasificación todas la abordan así. Ellos plantean que un 25% son por compromiso de gran vaso, otro 25% son por compromiso de pequeño vaso, otro 25% es criptogénico, un 20% más es por embolia cardíaca y un 5% son por causas inusuales. Y las causas inusuales ya las referimos: disección, trombosis, coagulopatías. Bien, ahora, ¿qué es la enfermedad de pequeño vaso? Y eso es súper importante. La enfermedad de pequeño vaso es aquel infarto ya que habitualmente compromete las lentículos estriadas o las arterias perforantes que tienen menos de 1.5 centímetros o 15 milímetros, bien, que están asociados muy frecuentemente a hipertensión arterial y diabetes o dislipidemia también, y el riesgo de recurrencia se estima de pacientes con ACV lacunar entre un 4 y un 11%. Tenemos que tener en cuenta una cosa: si hacemos una tomografía al paciente, posiblemente no veamos nada. Para diagnosticar los ACV lacunares necesitamos muchas veces resonancia. Por ejemplo, esos son dos pacientes, uno con un ACV lacunar gangliobasal y el otro con un ACV hipocampal, y si damos cuenta, a nivel hipocampal izquierdo es muy pequeño. Eso es un infarto que jamás vamos a ver a través de una tomografía. ¿Ok? Entonces, las enfermedades de pequeños vasos o los ictus lacunares son una de las principales causas, además de demencia vascular, porque cuando se van acumulando esas lagunas, cuando se producen múltiples lesiones isquémicas, esos pacientes presentan un deterioro cognitivo que llamamos una demencia vascular, una demencia de tipo subcortical. Bien, ahí tenemos otro ejemplo de lo que es la clasificación TOAS, y vemos que hay compromiso de las arterias perforantes, como yo les decía, lentículo estriadas, tálamo perforantes o las llamadas perforantes del puente. Ahí tenemos ejemplos clásicos de lesiones en el tálamo, lesiones en el mesocéfalo y además de lesiones a nivel gangliobasal. ¿Ok? Ahí vimos la imagen que va, un infarto lacunar derecho y seguido de un infarto lacunar izquierdo. ¿Cuáles son las características de estos infartos? Pues antecedentes de diabetes, hipertensión, historia de ACV, habitualmente si podemos hacer una resonancia previo. La clínica son los llamados síndromes lacunares, que son muy amplios: disartria mano torpe, disartria pura, motor puro, sensitivo puro. ¿Ok? Y en las imágenes, habitualmente, como yo les decía, la resonancia tiene mucha mayor sensibilidad que la tomografía para detectar este tipo de lesiones. Ahora, vamos a hablar del ACV aterotrombótico o por enfermedad de gran vaso. Y aquí tenemos la llamada clasificación, la clasificación Naxet a través de angiografía, y vemos varios tipos de lesiones. Entonces vemos la placa de ateroma que produce una obstrucción y por ese mecanismo puede producir un infarto, pero también esa obstrucción puede estar asociada
a un trombo y es lo que se llama un embolismo arteria-arteria y generar un infarto cerebral, o la placa, como en el tercer caso, puede obstruir el vaso y producir un llamado infarto hemodinámico. Y el último caso que tenemos ahí es cuando la placa se obstruye, forma un trombo muy grande, ese trombo se desprende, va al cerebro y nos genera una catástrofe. Son los llamados infartos malignos de la cerebral media por oclusión completa de los grandes vasos. Bien, aquí tenemos un ejemplo. Bien, aquí vemos una obstrucción en el tronco, en el origen de la carótida izquierda, bien, y con ese tipo de infarto que vemos ahí en la resonancia. Bien, estos pacientes habitualmente nos avisan. ¿Y no cómo nos avisan? Nos avisan a través del ATI, o sea, de la isquemia cerebral transitoria, a la cual muchas veces les damos poca importancia y vamos a hablar más adelante de esto. O sea, habitualmente presentan el déficit neurológico del mismo lado, bien, son infartos que pueden ser corticales, subcorticales, del tronco, cerebelo, bien, y las lesiones típicamente son mayores, a diferencia del infarto lacunar, son mayores de 1.5 centímetros. Tenemos otros estudios como el Doppler carotidio, que nos permite también de manera rápida y sin intervención hacer el diagnóstico. Ahora, aquí tenemos el ACV cardioembólico. Y cuando nos referimos a ACV cardioembólico, aquí el corazón habitualmente es el culpable de estos ACVs. O sea, cuando no podemos identificar con claridad un ACV, el primer sospechoso siempre va a ser el corazón. Bien, aquí está el listado de fuentes cardioembólicas. Ahí la tenemos, hay fuentes cardioembólicas mayores y hay fuentes cardioembólicas menores. ¿Cuáles son las fuentes cardioembólicas mayores? La fibrilación auricular en primer lugar, el aleteo auricular, las prótesis valvulares, los trombos ventriculares, el mixoma auricular. Y las fuentes cardioembólicas menores está el foramen oval, los aneurismas del septo y todas las que ven ahí. ¿Cuáles son las características de los infartos cardioembólicos? Hombre, son infartos que comprometen diversos territorios vasculares. Ahí vemos en las diapositivas varios infartos, son diferentes pacientes todos con ACV cardioembólico asociado a fibrilación auricular, en este caso, y vemos que comprometen diversos territorios vasculares. Esas son imágenes por difusión, en donde se ve la restricción tisular comprometiendo varios territorios vasculares, no uno solo, a diferencia del ACV aterotrombótico, en donde tiende a afectar el mismo territorio. ¿Ok? ¿Cuáles son las características clínicas además? Que el paciente puede presentar ATIs previos, pero diversos, de diversas características clínicas, a diferencia del aterotrombótico que siempre tiende a hacer lo mismo. Por ejemplo, yo tuve un paciente hace poco que él llevaba 3 meses perdiendo la visión por el ojo derecho. Él pensaba que eso era normal y no le dio importancia hasta que vino acá y nos hizo un infarto de la cerebral media derecha. Entonces, pues, por eso es importante educar además a la población, no solo al personal médico, para reconocer cuáles son los elementos de alarma que nos pueden orientar que un paciente está haciendo un ATI. Ahora, cuando hablamos de etiología por edades, pacientes mayores de 55 años, entonces tenemos los procesos ateroescleróticos, ¿okay? Las de compromiso de arteria de gran calibre, el infarto lacunar asociado a hipertensión y diabetes. Cuando vemos los menores de 55 años, vamos a ver la vasculopatía no aterosclerótica, por ejemplo, una disección arterial, los estados hipercoagulables, y algo que comparten ambos grupos pueden ser los eventos cardioembólicos, la hipotensión arterial y los eventos criptogénicos. Y entonces, ¿qué es un ACV criptogénico? Y es una gran pregunta. Pues la palabra criptogénico significa desconocido. Simplemente no sabemos qué es. Pero para nosotros decir que un ACV es criptogénico, tenemos que tener en cuenta varias cosas. Esta fue una de las primeras diapositivas que yo les puse en donde hablaba de la clasificación del ACV, y recuerdan que el no lacunar había un porcentaje que era un 35% que era cardioembólico, que ya lo identificamos, un 17% que era compromiso de grandes vasos, un 2% que eran otras causas, las disecciones, los estados protrombóticos, y quedaba un 45%, que es mucho, que es criptogénico. Y de ese 45% que son criptogénicos, ese 100% de esos 45, 50 son esos y 50 son no esos. Bien, entonces, ¿qué es un ACV criptogénico? Esa sería la gran pregunta. Pues tenemos que decir que un ACV criptogénico es aquel que no es atribuible a una fuente cardioembólica definitiva. O sea, le hacemos un ecocardiograma al paciente, le hacemos un Holter, le hacemos estudio de vasos del cuello y no podemos determinar la etiología de ese paciente. Se estima que un 10 a 40% de la enfermedad cerebrovascular es criptogénica. Y ustedes dicen, pero es que un 10 a un 40% ¿de qué depende? Pues obviamente depende de la calidad de los estudios que usted haga y de la profundidad con que usted estudia un paciente. Para mí el ACV criptogénico es uno de los temas más interesantes. Me gusta poder determinar la causa en los pacientes en que no sabemos, y se vuelve una verdadera búsqueda y se vuelve un reto. Ahora, en cuanto a epidemiología, es menos frecuente en jóvenes, más frecuente en mujeres,
y más frecuente en la raza negra y en los latinos. Por tanto, aquí habitualmente nos encontramos con esto. Ahora, ¿por qué un SB puede ser criptogénico? Porque tengo una causa transitoria irreversible con estudios realizados en tiempo no útil. ¿Qué quiere decir eso? Que si el paciente tiene una FA, nosotros no colocamos un monitor de eventos o no colocamos un holter seriado y obviamente se nos va a ir la FA si probablemente es paroxística. Porque sea un vasoespasmo, por ejemplo, hay una complicación de la migraña que es el infarto migrañoso y es algo transitorio, ocurre una sola vez, el espasmo de la arteria, se produce el infarto y vamos a hacer múltiples estudios al paciente y nunca vamos a encontrar la causa. También puede ser, y eso es muy habitual, que haya investigaciones inadecuadas o interpretación inadecuada de los hallazgos que ya tenemos. Por ejemplo, a veces hay placas que tienen un 30 o un 50%. Se supone que no debe ser la causa del infarto, pero si esa placa es de riesgo, por ejemplo, tiene un trombo asociado, o tiene una placa inestable, o tiene en el Doppler, tiene características que sugieren que puede ser la causa del infarto, entonces hay que darle valor. El embolismo del arco aórtico, y ojo con eso, está puesto de último, pero eso es muy importante, y es que hacemos Doppler de vasos del cuello, hacemos ecocardiograma, pero no le hacemos angiotac de cerebro al paciente, angiotac de tronco supraórtico. Y el angiotac de tronco supraórtico nos va a brindar una información muy valiosa porque nos puede permitir ver las placas que están ahí en el origen de la carótida y en el arco aórtico, y además es súper importante para poder definir si la causa del infarto posiblemente vino de ahí. La fibrilación auricular es súper importante. Ahí al lado tenemos un estudio del doctor Pierre Amarenko en donde ellos analizaron la prevalencia de fibrilación auricular en ISB y determinaron que la fibrilación auricular paroxística está más frecuentemente asociada a ictus isquémicos que la fibrilación auricular permanente. Y obviamente porque el que sabe que tiene fibrilación auricular está anticoagulado. Ahora, ¿cómo podemos clasificar al ACV criptogénico? Existen múltiples formas de clasificarlo. Podemos decir que un SB criptogénico está subclasificado porque no está bien estudiado el paciente. Pero no bien estudiado porque estén los estudios incompletos, sino porque no hay criterios cabalmente claros para decir que fue eso. Podemos decir que fue subevaluado, por ejemplo, no estudiamos fibrilación auricular, no estudiamos grandes vasos, o porque puede haber causas transitorias o reversibles. Y está el SB criptogénico verdadero. ¿Qué quiere decir SB criptogénico verdadero? Es que aquel en que nosotros verdaderamente hicimos todos los exámenes, pero no determinamos. Pero hay que tener en cuenta que existen estudios completos, pero con una sensibilidad menor al 100%. O sea, ningún estudio es 100% infalible y por tanto no podemos decir totalmente que fue verdadero. Entonces, ahí a mano derecha tenemos las 200 causas conocidas de infarto cerebral. O sea, son 200 causas conocidas. Ahora están las que no conocemos. Por tanto, los pacientes hay que estudiarlos muy bien. Bien, ¿cuáles son las posibles etiologías del SB criptogénico? Vamos aquí muy rápidamente porque eso ustedes lo pueden encontrar. La aterosclerosis, la intracraneal, carotidia, arco aórtico, fibrilación auricular paroxística oculta, alteraciones estructurales cardíacas, por ejemplo, el foramen oval persistente, la fibrosis miocárdica, las alteraciones de la dilatación de la aurícula izquierda, tenemos los estados procoagulantes, la neoplasia oculta y causas no comunes. Ahora, ¿cuáles son esas causas no comunes? Aquí tenemos las infecciones, como son la endocarditis, la tuberculosis, el VIH, la sífilis, en fin. Y tenemos, por ejemplo, las vasculitis que pueden ser primarias, una vasculitis primaria del sistema nervioso central o asociadas a enfermedad reumatológica. También está el Kawasaki, angeitis, el Takayasu, el BC, la sarcoidosis, en fin. Y tenemos las causas hematológicas como son el síndrome antifosfolípido, los estados protrombóticos, el linfoma intravascular y la hiperviscosidad sanguínea. Bien. Entre las causas no comunes seguimos con las no inflamatorias, donde está la disección, la angiopatía amiloide, la enfermedad de Moyamoya, la displasia fibromuscular. La dolicoectasia ha cobrado un valor. Antes nosotros veíamos pacientes con dolicoectasia de la basilar, en fin, decíamos que eso era un hallazgo incidental. No, la dolicoectasia puede estar asociada por flujo lento a una mayor incidencia de infartos cerebrales. La migraña como complicación, las causas reumatológicas en donde está el lupus y otras como son el cáncer, el síndrome de Sneddon, las radiaciones, en fin, son muchas las causas y por eso es importante hacer un abordaje completo del paciente. Están las causas genéticas de ACV criptogénico, en donde está el CADASIL. Aquí en Oriente nosotros hemos tenido la oportunidad de diagnosticar unas 3 familias con CADASIL. Son pacientes que hacen infartos cerebrales a repetición, una enfermedad genética. CADASIL recordemos que significa arteriopatía cerebral con infartos subcorticales y leucoencefalopatía. Esto es una enfermedad genética que se hereda
se hereda, lo van heredando abuelos a padres, padres a hijos, y aquí en Oriente hemos tenido la posibilidad de identificar varias familias y es una causa de ACV. La enfermedad de Fabry, el Marfan, ¿okay? La progeria, el MELAS, hemos tenido también la oportunidad de diagnosticar MEL aquí, en fin, o sea, si uno no lo busca, obviamente no lo va a encontrar. Bien, por tanto, cuando comenzamos a hacer estudios más profundos de estos pacientes, nos damos cuenta de estas cosas. Estados protrombóticos. Miren, los estados protrombóticos pueden estar asociados a múltiples enfermedades. Se presentan en un 3 a 21% de los pacientes con ACV. Obviamente, tiene mejor rendimiento en jóvenes. Si yo tengo un paciente de 80 años con un ACV, obviamente no voy a enfocar los estudios hacia estados protrombóticos, es sobre todo en pacientes jóvenes. Y hay que tener en cuenta que un 17-42% de los pacientes con infarto cerebral pueden tener síndromes antifosfolípidos. Bien, la neoplasia asociada al ACV, ya sabemos, aquí hemos tenido pacientes que nos llegan con un infarto cerebral y al final se van con un diagnóstico de cáncer. Eso no quiere decir que todos los pacientes que vienen aquí con infarto cerebral obviamente van a tener, pensamos en cáncer, la primera posibilidad. Habitualmente estos pacientes tienen síntomas asociados, pérdida de peso, malestar general. Bien, entonces a veces la pregunta en estos pacientes, ¿qué hacemos? En pacientes que tienen neoplasia asociada a ACV, ¿los antiagregamos o los anticoagulamos? Esa es una pregunta que en el estudio que vemos aquí, el estudio TEACH, está en estos momentos en proceso y que nos dará la respuesta a ver si es mejor anticoagular o dar antiagregación a estos pacientes. Ahora, hay dos causas que son importantes, y cuando hablemos de prevención secundaria en la tarde, vamos a determinar los estudios, la conducta en estos dos casos. Bien, uno es la fibrilación auricular paroxística, esa que nosotros hacemos un electro, hacemos un holter de 24 horas y no la encontramos, y el foramen oval persistente. Ahora, cuando hablamos de fibrilación auricular y ACV, hay que tener en cuenta una cosa, y es que al paciente hay que monitorizarlo. Y aquí con el doctor Velázquez, que tenemos excelentes relaciones, el electrofisiólogo, sabemos que a estos pacientes en ocasiones no basta un holter, no basta repetir un holter, hay que ponerles un monitor de eventos. ¿Y saben qué es un monitor de eventos? Ese aparatico que ven ahí, que parece una memoria USB y que cumple las veces de holter. Bien, se implanta debajo de la piel, muy parecido a un marcapasos, y el electrofisiólogo va vigilando si aparece fibrilación auricular paroxística. Es un examen, es un estudio fundamental para nosotros, porque nos va a permitir en aquellos pacientes que no sabemos, determinar si verdaderamente tienen fibrilación auricular. Y fíjense si es importante el monitoreo prolongado. Este es el estudio en Brands, que determinó, por ejemplo, la tasa de fibrilación auricular en pacientes con 24 horas de monitoreo baja, ¿cierto? Luego, si seguimos una semana, 7.4, y ahí sí vamos aumentando. Cuando el monitoreo por más de 4 semanas, hasta un 14.3% de detección de fibrilación auricular. Pero no para aquí, está el estudio Crystal. Y el estudio Crystal determinó que a mayor tiempo, este fue un estudio que hizo monitoreo de los pacientes durante 36 meses, el estudio Crystal demostró que efectivamente es necesario monitorizar los pacientes. Ahora, no son todos los pacientes, habitualmente pacientes mayores de 55 años con infartos no lacunares. Entonces, miren, monitoreo prolongado en fibrilación auricular, necesario. A más tiempo se monitoriza un paciente, mayor probabilidad de encontrar fibrilación auricular. Mayor beneficio en monitoreos mayores de 7 días. Y esto es un problema que tenemos habitualmente con las aseguradoras. A veces las aseguradoras no nos quieren, a veces ni autorizar un holter de 24 horas. Y si nos damos cuenta, en esta tabla, miren lo último, donde dice implantables. Y pueden ver las tasas de detección de fibrilación auricular a 36 meses con monitores implantables que pueden llegar a ser del 30%, en comparación con un electrocardiograma casi da risa de que es del 2.7%. Entonces, posiblemente los SB criptogénicos que tenemos no son tan criptogénicos, sino que no los estamos estudiando adecuadamente. Bien. Ahora, cuando hablamos de foramen oval persistente, es una condición común. O sea, de pronto nosotros nunca hemos tenido un SB, pero si nos hacen un ecocardiograma tenemos un foramen oval. La prevalencia es del 15 al 20%, igual en hombres y mujeres. No existen diferencias étnicas significativas y la asociación más frecuente es con el ACV. Pero también se ha estudiado una asociación con migraña. De por sí hay trabajos que han hecho de cerrar foramen oval en pacientes con migraña con aura sobre todo, pero estos trabajos han sido negativos y no tienen ninguna validez. Ahora, ¿qué estudios realizar cuando uno sospecha un foramen oval permeable? Ecocardiograma transtorácico que tiene una baja sensibilidad. La sensibilidad aumenta hasta más de un 40% cuando hacemos un ecocardiograma transesofágico y el Doppler transcraneal. Bien, esos son los exámenes. Ahora, ¿cuándo sospechamos un SB asociado a un foramen oval permeable? Pacientes jóvenes, pacientes que inician con el SB con una maniobra de Valsalva,
también hay otro elemento y es el SB del despertar. Estudios recientes han determinado que aquellos pacientes con SB del despertar, que son jóvenes, menores de 60 años, pueden tener un mayor riesgo de presentar un foramen oval persistente. Los infartos que sean más corticales, como los que vemos ahí en verdecito con la mano, y por ejemplo los infartos como el que está en la parte inferior, que está en rojo, eso es un infarto lacunar, obviamente no nos hace pensar en un infarto asociado a foramen oval. La presencia de un viaje largo, porque sabemos que durante un viaje largo, por ejemplo un viaje a Europa, se nos pueden formar trombos en las piernas, historia de migraña con aura, bien, una historia de tromboembolismo pulmonar o trombosis venosa profunda. Entonces son elementos que nos pueden ayudar a sospechar que un paciente tiene un foramen oval permeable. La presencia de apnea del sueño también es otro elemento que recientemente se ha asociado a la presencia de foramen oval permeable. ¿Qué dice la historia de cerrar el foramen? Bueno, cuando hablemos de prevención secundaria en la tarde vamos a profundizar mucho más de esto, pero en el 2017 la historia cambió. Antes se decía no cerrar, ahora estudios más recientes, como el REDUCE, el CLOSE, apoyan que en ciertos pacientes, sobre todo pacientes menores de 60 años con ciertas características de infarto cerebral, el foramen oval se cierra y que es superior al uso de aspirina. Ahora, ¿qué exámenes tenemos que hacer a un paciente en que sospechamos un ACV criptogénico? Por supuesto, un TAC de cráneo simple, porque lo primero es diferenciar si es un ACV isquémico o hemorrágico elemental. Bien, una resonancia de cerebro, porque ya vemos que la tomografía tiene muy poca sensibilidad para detectar infartos pequeños o corticales. Tenemos las imágenes avanzadas, por ejemplo, tenemos un angiotac de tronco supraórtico, por ejemplo, ahí vemos las placas en el tronco supraórtico, que en otro examen no la pudiéramos ver. Tenemos la angioresonancia, que nos permite identificar con bastante, dependiendo del equipo que tengamos, nos va a poder identificar con claridad el tipo de placa. Estos son exámenes acá de nuestros pacientes. Además, por ejemplo, la imagen avanzada vascular, el Doppler carotidio, el Doppler transcraneal y la resonancia de placa. Esto es más reciente y como vemos ahí, cómo podemos identificar al hacer estudio de la pared vascular, cómo podemos identificar estas pequeñas placas de ateroma que posiblemente se vayan hasta el Doppler carotidio, porque el Doppler carotidio tiene una sensibilidad con placas mayores al 50-70%, por debajo de eso la sensibilidad baja mucho. Entonces, en cuanto a la imagen cardíaca, por supuesto, el eco transtorácico, el eco transesofágico, que es muy superior, sobre todo para determinar el foramen, bien, y la resonancia cardíaca. Y aquí voy a parar un momento. Porque cuando a veces estudiamos a estos pacientes, le hacemos eco transtorácico, eco transesofágico, no encontramos nada, a veces la resonancia cardíaca cobra un peso. Y este trabajo que vemos acá, publicado en Neurology, en donde se evidencia la detección de fibrosis miocárdica, de cardiomiopatía y de amiloidosis asociada a ictus isquémico supuestamente criptogénico. Y la detección de esta fibrosis miocárdica es fundamental porque es un lecho para la formación de trombos en el corazón. ¿Ok? Y entonces aquí viene lo que yo les hablaba, que es el ESUS. ESUS significa infarto embólico de origen indeterminado. Esto fue publicado en el 2014 por el grupo de Hart y ellos hicieron una clasificación específica para esos SB criptogénicos que tenían ciertas características. ¿Y cuáles son las características de esos infartos? Evidencia por imagen de infarto no lacunar, sin evidencia de estenosis del mayor del 50%, o sea, el paciente no puede tener una estenosis mayor del 50% en el área de isquemia, porque entonces esa ya sería posiblemente la causa, sin evidencia de fuente cardioembólica mayor, o sea, no encontramos FA, flúter, prótesis valvular, mixomas, en fin, y no hay otras etiologías demostrables. Por ejemplo, ya descartamos que el paciente tenga una vasculitis, tenga un estado protrombótico, una disección. Entonces, cuando tenemos un paciente con estas características, y aquí vemos arriba en verde un infarto típico ESUS, y vemos al lado un infarto no ESUS, o sea, un infarto lacunar pequeño, por tanto, que lo más probable es que esté asociado a mal control de los factores de riesgo. Bien, aquí vemos las otras causas como son la disección y descartar, por supuesto, estenosis intracraneal o de grandes vasos. Ahora, ¿cuáles son las causas de ESUS? Y como nuevamente el corazón es el culpable, aquí vemos que nuevamente, pues la mayoría de causas de ESUS, si nos damos cuenta, son de origen cardioembólico, son una proporción muy alta. Y entonces diríamos, entonces estos pacientes los anticoagulamos. Pues no, ya cuando hablemos de prevención secundaria vamos a ver que los estudios de anticoagular, porque diríamos, pues entonces si el culpable de todo esto es el corazón y posiblemente una FA paroxística, pues debemos anticoagular a estos pacientes. Pues no. Ahora, ¿solamente es la FA? No, hay algo que se llama cardiomiopatía atrial. Aquí está este estudio que me parece muy bueno, lo pueden leer, del doctor Antonio Araujo en México, y este estudio ellos determinan
hace un estudio de lo que va más allá de la fibrilación auricular. Y es que no solamente causa cardioembólica es la fibrilación auricular, está la enfermedad atrial o la cardiomiopatía atrial, que es donde se miden varios parámetros, el péptido natriurético, el tamaño de la aurícula, la forma de la aurícula, el trazado en el electrocardiograma, y nos puede orientar a si el paciente verdaderamente tiene una cardiopatía atrial. Entonces, ¿cuál es el riesgo de recurrencia de ACV criptogénico y ESUS? Pues es variable. La tasa de recurrencia de ACV criptogénico se estima más o menos en un 3 a 6% anual. ¿Ok? Ahora miren, ACV criptogénico como tal, 1.6% a 7 días, 4.2% en un mes, 5.6% en 3 meses, y el ESUS, cuando vemos 10% en un año, 20% en 2 años y 33% en 5 años, lo cual no es una cifra a desestimar. Por tanto, tenemos que tratar de enmarcar estos pacientes y clasificarlos de manera adecuada. Entonces, ¿cuáles pueden ser las conclusiones de esto? A ver, el infarto cerebral criptogénico explica un 15 o un 35% de todos los infartos cerebrales. El infarto cerebral criptogénico es común en nuestro medio. Habitualmente tiene su origen en un estudio incompleto del paciente. ¿Ya? Incompleto quiere decir que no estudiamos fibrilación auricular, no le pusimos un monitor de evento, no le hicimos un ecocardiograma transesofágico, o posiblemente si es un paciente joven no estudiamos una trombofilia de manera adecuada. Determinar la etiología es fundamental, ¿para qué? Para realizar la prevención secundaria, como vamos a ver en horas de la tarde. Por tanto, la recurrencia del ACV criptogénico es frecuente sin un tratamiento específico. Bien, ¿cuáles son las posibles causas? Fibrilación auricular, placas ateroscleróticas no estenosantes, aortoembolismo, placas en el arco aórtico, nuevamente hago énfasis, o coagulopatía por cáncer. Y el uso adecuado de tecnología de monitoreo de imagen avanzada reducirá su frecuencia. Por supuesto, si aquí vamos a plantear que tenemos ACV criptogénico 40%, pero no le ponemos monitor de evento a los pacientes, obviamente que esa tasa se nos va a duplicar. Si ponemos monitor de evento a los pacientes, esa tasa se nos va a disminuir porque vamos a encontrar más FA paroxística posiblemente. Muchas gracias. Doctor Rafael Peñarete, gracias por su intervención. Queremos invitar en estos momentos al doctor Carlos Díaz. Ellos están en representación de todo el grupo de expositores que nos acompañaron en este primer bloque de la mañana para resolver cualquier pregunta o también atender sus comentarios. Entonces le damos la bienvenida nuevamente al doctor Carlos Díaz. Y ellos están aquí para resolver todas sus inquietudes. Ellos han estado firmes y acompañando todo el tiempo nuestro simposio. Bueno, mientras tanto, mientras que nos llegan las preguntas, ¿cuáles son las principales conclusiones de este primer bloque de nuestro simposio? Nivel científico muy alto, excelente todas las charlas, muy contento también con la participación de las personas, vemos que están muchas personas conectadas, lo cual nos gratifica mucho porque vemos el interés cada día en la enfermedad cerebrovascular. La enfermedad cerebrovascular antiguamente era una cenicienta, ¿cierto, Carlos? Nadie, como no había tratamiento específico, no había trombectomía, no había trombolíticos, la verdad a los pacientes prácticamente les daba el ACV y lo que quedaba era rehabilitarlos, más nada. Con la aparición de los trombolíticos, con la aparición de la trombectomía, pues esto ha abierto una puerta grandísima para tratar los pacientes y mejorar la calidad de vida de ellos. No, definitivamente, comparto lo que dice el doctor Rafael, el nivel es alto y me siento muy contento de poder estar con ellos porque finalmente nosotros hacemos una parte del trabajo del tratamiento del stroke, pero como ustedes ya lo han visto, el stroke necesita de que muchas especialidades confluyan para el diagnóstico, tratamiento y rehabilitación. Pues ya tuvimos la participación de neurología vascular, estuvimos por parte de radiología, los urgentólogos, el doctor Sergio Vargas, el médico de stroke, el doctor Saí, que es una pieza fundamental. Es que esto funciona desde el médico general, el personal de enfermería, auxiliares, disposición de los directivos del hospital y nosotros como especialistas y subespecialistas. Los centros de stroke son grupos de trabajo, no es de piezas de lobos solitarios, no, son grupos de trabajo los que logran los mejores resultados y a eso le estamos apuntando nosotros en la clínica. Definitivamente falta la participación de neuroquirúrgica cuando las cosas no van bien. Neurocirugía tiene que venir y ayudarnos y hacer medidas salvadoras y ya vamos a escuchar al doctor Polo. Y muy importante, la neurorehabilitación. Rafa decía hace un momento, sí, es la cenicienta de la medicina. Los tratamientos para el stroke en la historia reciente de la medicina llegaron muy tarde.
en la escuela de medicina nos enseñaban muy bien a identificar el infarto agudo del miocardio y uno se graduaba y uno interpretaba básicamente, y así era capaz de hacer un diagnóstico en un electrocardiograma. Claro. Pero no era capaz, uno no sabía qué era un aspects. Cuando yo me entrené en radiología, que es radiología general, uno tenía una muletilla de decir control tomográfico en 6 horas. A eso nos limitamos nosotros, buscar signos tempranos de stroke, era como un reto identificarlo, pero una vez identificado, rehabilitarlo, porque no había cómo tratarlo. Y ya bueno, ya viene y la neurología da un paso adelante y ya neurología está metido en la parte intervencionista, ya los neurólogos vasculares están haciendo intervencionismo, porque se necesita mucha gente. Hay un déficit mundial de neurointervencionistas para tratar el stroke. Es una enfermedad que no tenía un tratamiento adecuado, era la cenicienta, y cada día estamos dando pasos, queremos darlos más rápido, pero pienso que en el oriente antioqueño ya empezamos a hacer la tarea. Sí, por supuesto. Yo recuerdo cuando estudiaba medicina, que una pregunta clásica, estudiando medicina, bueno, ya unos años, que decían, ¿cómo diferenciar un ACV isquémico de un hemorrágico clínicamente? Una pregunta que ahora no tiene validez, porque sabemos que eso es imposible hacerlo, hay que hacer una tomografía. Entonces, habitualmente esa es una pregunta, y es más, la vi ahora hace poco en el chat, vi que alguien hacía esa pregunta, que si es posible diferenciar por clínico un ACV isquémico de un ACV hemorrágico, y eso es imposible. O sea, esa aunque era una pregunta que me hacían cuando era estudiante de medicina, es una pregunta que ahora carece de total validez. Definitivamente sí, no hay nada que tenga la sensibilidad y la especificidad de un TAC de cráneo, ni qué decir de una resonancia magnética. Definitivamente hay cosas que lo pueden orientar a uno hacia el isquémico, más hacia el hemorrágico más que el isquémico. De pronto unos signos meningios, una ruptura de un aneurisma, pero la clínica a ver, ¿cómo explico esto mejor? La clínica no te da el aval para empezar un tratamiento. Por ejemplo, hemos visto de conductas desafortunadas donde un médico hace una evaluación y él está convencido de que el paciente tiene, por ejemplo, un infarto agudo del miocardio, y le pone doble antiagregación, cargas, enoxaparina, y vamos a ver que son cambios electrocardiográficos de un paciente que hizo un síncope secundario a una hemorragia subaranoidea por ruptura de un aneurisma. Y eso son historias del día a día, lo vemos mucho. Claro. O cómo se confunde una cefalea de una ruptura de un aneurisma con una migraña. Por ejemplo, la clínica, obviamente antes de la evolución y masificación de las neuroimágenes, la clínica tenía que hacer uno el diagnóstico, pero hoy por hoy, como dices, no hay ninguna justificación para empezar un tratamiento sin tomografía. Hay casos anecdóticos en los cuales recuerdo el caso de una paciente con una obesidad mórbida que no cabía en el gantry, que es el diámetro del tomógrafo del resonador, y un colega dijo, me la juego. E intervino así, pero son cosas que sin tomografía y sin nada entró, hizo la arteriografía, se encontró un trombo y lo sacó. Pudo haber sido cualquier otra cosa, pero no. Adelante. Bueno, nos llegan varios comentarios, entre ellos por acá un mensaje muy bonito de Mónica Cuervo. Nos dice: muchas gracias por las exposiciones y la buena presentación de los médicos, muy explícitos. También nos llega una pregunta, pero creo que ya la respondieron. ¿Existen síntomas de SB más sugestivos de SB hemorrágico que de isquémico? No es posible. Antiguamente se hablaba de eso, ya te digo, era una pregunta hasta de examen, pero no, eso con los nuevos estudios, con la realización de la masificación de la tomografía, ahora hospitales de primer nivel tienen tomografía. Aquí habitualmente nos llegan los pacientes de hospitales de primer y segundo nivel que ya con tomografía, ya por lo menos nosotros sabemos, no sabemos con claridad si es un SB isquémico posiblemente, pero sí tenemos certeza de que no es un SB hemorrágico. Pero la única forma de diferenciarlo es hacer una tomografía. Listo, también nos llega de Luis Miguel Cadavid. En este bloque comentaban de una línea para consulta rápida de IPS básicas que permite direccionar tratamiento o seguimiento a pacientes con sospecha de ACV en primer nivel, y nos hace esa signo de interrogación sobre esa línea. Claro que sí, por favor que siga conectado, que va a haber una presentación solo para eso. Perfecto. También nos dice Eduard: a mí me llama la atención los CCB en personas sanas, ya que se dan con cierta frecuencia. Muchas gracias por la información tan clara y bien explicada. Y finalmente Juan José Bustamante nos dice: ¿SB en pacientes con COVID-19? Hay una charla para eso. Hay una charla solo para eso. Listo. También que siga conectado. Bueno, doctores, entonces no se me bajen de ahí. Ustedes van a hacer la invitación entonces al bloque de la tarde a partir de las 2 de la tarde. Ok.
El bloque de la tarde está muy interesante, muchas de las preguntas que nos hicieron precisamente están resueltas ahí. Además hay una intervención de la... Habitualmente hablamos de lo bueno, pero los pacientes también se nos complican. Los pacientes tristemente muchas veces se nos complican y nos hacen edemas cerebrales masivos y requiere la intervención de neurocirugía. Hemorragias. Tenemos la intervención del doctor Jonathan Polo para aclararnos esas dudas, del doctor Iguarán también en la relación a la asociación de COVID-19. Así que los esperamos en la tarde para seguir conectados. Claro, también la intervención de cardiología y también la neurorehabilitación, también vamos a tener la intervención y la intervención también de referencia y contrarreferencia de los pacientes con código stroke en la clínica. Así es, muchas gracias a nuestros presentadores y expositores. Nos vemos más tarde.